Bueno, muchas gracias esta tarde a todo el público asistente a la charla de Ciencia en Boulevard. Antes de comenzar la charla, anunciar que dentro de 10 días tendremos otra... No, 10 días no, sí, más o menos. El lunes de la semana que viene, no, sino el lunes del puente, tendremos otra charla de forma excepcional, siempre son los miércoles a las 7. Hoy, por razones de horario y de incompatibilidad, lo hemos organizado a las 6, pero el lunes del puente tendremos una charla a las 7 que será de Álvaro Carmona, ese de Ciencia, que es un gran divulgador, aunque está en Madrid, pero nos visita ese día y entonces pues aprovechamos para que nos dé la charla. Después, más adelante, también tenemos previsto algunas charlas sobre el último premio Nobel de Economía, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos a Fernando. Fernando lleva relativamente poco tiempo entre nosotros, como poco más de un año, ¿no? Y bueno, es uno de estos fichajes que ha hecho la universidad y el IBIS. Y entonces él, aunque en principio empezó a trabajar en otra temática, ya desde su tesis ya se fue dirigiendo otra temática totalmente distinta. Totalmente. Bueno, y eso está bien, ¿no? O sea, porque denota que es alguien con intereses variados y demás, ¿no? Pero ya después, desde su tesis, se enfocó en el tema de los oncogenes y de alguna forma, pues yo creo que a todos nos puede interesar todo lo que nos cuente por múltiples razones, vamos. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por la invitación y... Vale, gracias por la invitación y pues hoy os voy a hablar un poco de los oncogenes RAS y cuando comencé a preparar esta charla la verdad es que tenía sentimientos encontrados porque voy a dar en algunos datos una de cal y otra de arena. Espero que cuando acabemos la charla pensemos o seamos más optimistas de lo que podemos pensar, sobre todo al comienzo de la charla. No me pasa la... Ay, pasa ahí, pero no pasa aquí. Continúo. Vale. Como digo, pues tenía sentimientos encontrados, porque voy a hablar de datos que son un poco más, digámoslo, no deprimentes, pero que te pueden llevar a pensar que el cáncer no se va a curar nunca, y otros datos que nos llevan a pensar todo lo contrario. De hecho, las estimaciones que se han hecho hace poco es que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida van a padecer cáncer. Dicho así y leído de esa manera, suena como muy malo, muy deprimente, pero eso no quiere decir que no sobrevivamos a ese cáncer. Lo podemos padecer igual que padecemos otro tipo de enfermedad, ¿vale? De hecho, uno de los planes que tiene la Asociación Española contra el Cáncer intenta, o su propósito es, que tengamos alrededor del 70% de supervivencia al cáncer, y han puesto una fecha. Alrededor del 2030 proponen que lleguemos a ese 70% de supervivencia si hemos padecido cáncer, ¿vale? Así que tenemos los datos de la primera diapositiva que decían que entre 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres padeceremos cáncer, pero también tenemos el dato de que podemos llegar a esos datos de 70% de supervivencia de cáncer y que yo creo que sí se pueden cumplir. ¿Por qué estudio yo los genes RAS? Pues dejadme hablar, muy poquito de mí, aunque ya he tenido una breve introducción. Yo vengo de la Universidad de Salamanca, de un centro de investigación, el Centro de Investigación del Cáncer, que hay allí en Salamanca. Y yo mi etapa postdoctoral, y aprovecho para presentaros a Eugenio, lo realicé con este investigador, Eugenio Santos, que también es el director de este centro de investigación y fue el que me introdujo en este mundo de los oncogenes RAS y ya he echado mis alas a volar, me he trasladado a Sevilla, como han comentado anteriormente, y trabajo en la Universidad de Sevilla y ejerzo mi labor científica en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. ¿Qué es RAS y cómo funciona RAS? Primero tenemos que conocer el concepto de ruta de señalización. En una célula se activa esa célula
a través de una señal, y cuando se activa esa señal, activa otra proteína, que activa a la siguiente proteína, que activa a la siguiente, y a la siguiente, y así. Es lo que denominamos, cuando hablamos de esta terminología, como cascada de señalización. Imaginemos este canal de Castilla. Para los que no hayáis estado en Palencia, yo soy de Palencia, soy palentino, y este es el canal de Castilla, ¿vale? Si yo abro esta esclusa, abro esta compuerta, ¿qué sería lo que haría aquí? Llegará más agua aquí, llegará más agua aquí. Sí, esto es en Palencia. El canal de Castilla va desde el norte de Palencia y llega hasta Valladolid. Sí. Pues, sí, nada, pero es que hacen diferencias de altura para poder llevar el grano anteriormente o antiguamente. Y entonces RAS lo encontramos aquí, sería una de estas esclusas, y cuando se activa llegaría más señal aguas abajo. Es otra terminología que utilizamos en este campo, señales aguas arriba o aguas abajo, y la función de esta ruta de señalización es controlar la proliferación, cuánto se dividen las células y cómo se dividen, cuánto sobreviven estas células, si pueden o tienen capacidad de migrar, cómo se desarrollan. Así que esta proteína controla muchos procesos celulares que van a estar íntimamente ligados al desarrollo de un tumor si en algún momento fallaran. Prometo que no voy a hablar de conceptos ni dar nombres muy raros, pero como en algún momento de la charla sí que comentaré o diferenciaré entre distintos rases, decir que nosotros, los humanos, en nuestros genes tenemos guardaditos 3 tipos de RAS: HRAS, NRAS y KRAS. Sobre todo para el desarrollo del cáncer, el más importante y sobre el que más hablaré será KRAS. Si alguien tiene una duda sobre qué procesos o qué tipos de tumor se pueden producir si tenemos HRAS o NRAS mutado, pues que me pregunte, ¿vale? ¿Cómo se activan estos genes RAS? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo abrimos esa compuerta y cómo la cerramos? RAS pueden estar inactivos. Y cuando llega esa señal, se abre esa compuerta y hay unas proteínas que hacen que RAS se active. Una vez que RAS está activo, puede seguir esa ruta de señalización solo cuando está activo. Pero en una condición normal no podemos tener a RAS activo durante todo el rato. Tenemos que, con otras proteínas, controlar que esté inactivo. Y este es el ciclo normal de cómo se activa en una condición normal, porque RAS es necesario en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, para muchas funciones celulares, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de oncogenes, y lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es un oncogen. Un oncogen es un gen que ha mutado y que potencialmente esa mutación nos puede llevar a sufrir cáncer, ¿vale? La historia de los oncogenes RAS nos lleva hasta principios de los años 70. No voy a hablar ni voy a describir todo lo que ocurre durante estos 40 años desde que se descubrió las proteínas RAS, pero sí es importante que entendamos un concepto que se conoció en los años 70, y era que un virus tenía la capacidad de infectar una célula y esa célula adquiría capacidades de célula tumoral. Es decir, desde los años finales de los 60, principios de los 70, se conocía que había unos virus que tenían la capacidad de producir cáncer en determinados tipos de células o inducir que esas células sufrieran una mutación y adquirieran las capacidades de producir un cáncer. Y este punto fue fundamental para que posteriormente pudiéramos definir o pudiéramos catalogar a RAS como un oncogen. Como digo, no voy a hablar de todos los experimentos y todo lo que se descubrió durante esa época, solo hablaré de los puntos más importantes o de las fechas más importantes en todo este proceso. Basándonos en esos resultados que se habían descubierto con ese virus que hacía que la célula adquiriera capacidades de célula tumoral, en los años 80 en Estados Unidos había distintos grupos que estaban buscando si en humanos una mutación podía inducir cáncer.
Aquí os presento de nuevo a alguien que ya conocéis, a Eugenio. Seguro que conocéis a este investigador, muy conocido en el panorama español, sobre todo en cáncer, Mariano Barbacid. Los tenéis aquí ya un poco más envejecidos, pero igual de activos en la investigación de cáncer. Y en esos primeros años de la década de los 80, el laboratorio dirigido por Mariano Barbacid y Eugenio Santos, en competencia, una competencia sana, pero una competencia científica, con otros laboratorios como el de Robert Weinberg o el de Michael Wigler, llevó al descubrimiento de que había un gen en humanos que su mutación producía cáncer. Y ese es el oncogen RAS. Es decir, RAS es el primer oncogen descubierto en humanos. Y tenemos la suerte, y no lo explotamos nada, de que 2 de nuestros paisanos fueron los que lo descubrieron. Y eso muy poca gente lo conoce y muy poca gente da el valor que tiene a ese descubrimiento. En ese momento, en palabras de Eugenio, era un momento fenomenal para investigar sobre RAS. Había como 5 o 6 grupos a nivel internacional que investigaban algo parecido a RAS, y cuando se descubrió esto, cientos de laboratorios comenzaron a investigar. Algo que ahora damos por hecho, que es que una mutación te puede producir cáncer, a principios de los años 80 se desconocía. No se sabía que una mutación producía cáncer. Así que en este momento pusimos en el mapa que una mutación que podemos sufrir nosotros es lo que puede llevar a producir cáncer. ¿Cómo funciona ese RAS oncogénico? Ya os he comentado antes cómo era ese ciclo de activación e inactivación. Lo que se propuso es que cuando ese RAS muta, está todo el rato en estado activo. Si está en estado activo, está continuamente esa célula pudiendo proliferar más, sobrevivir más, migrar más. ¿A alguien le suena el concepto de metástasis? Todo eso ocurría si RAS estaba mutado. No obstante, quedaros con este esquema porque posteriormente va a cambiar un poquito. Pero durante muchos años se consideró que RAS mutado, da igual lo que ocurriera con las proteínas que lo activaban, daba igual lo que ocurriera con las proteínas que lo inactivaban, iba a estar todo el rato activo. Y vamos a pasar de una condición normal, que RAS está moderadamente activo para ejercer su función, ahora esta ruta la teníamos mucho más activa. Por lo tanto, esta célula potencial que tenía RAS mutado, ahora iba a proliferar más, iba a sobrevivir más, iba a migrar más. En definitiva, características de un cáncer. Es decir, iba a ocurrir algo así. Pasábamos de lo que es normal a continuamente tener el RAS mutado, y aguas abajo siempre iba a llevar más agua porque las compuertas se habían abierto por completo, e incluso en este caso sabemos que esto no es bueno. Puede producir una inundación, pues en la célula era lo que llevaba a adquirir esas capacidades de célula tumoral. Para seguir en esta charla tenemos que conocer, os voy a hablar de una terminología que es científica, pero que prometo que no voy a entrar mucho en ello. Cuando se muta RAS, se ha catalogado, se sabe dónde están esas mutaciones y cuáles son las que predominan. Está la mutación G12C. ¿Qué quiere decir G12C? Nosotros numeramos a las proteínas, numeramos a los genes. Le damos un número 1 cuando empieza en un sitio y el número final, el que sea. Pues RAS, en la posición 12, conocemos que en condiciones normales tiene que tener una G, una glicina, un tipo de aminoácido. En la posición 13, lo mismo, también tiene que tener una G, que es el aminoácido que en condiciones normales tiene que estar. Y en la posición 61 tiene que tener una Q. Pues cuando muta, esa mutación lo que produce es que la G cambie por otra letra, cambie por otro aminoácido. Y ese cambio es fatal. Un pequeño cambio de un solo aminoácido, de una sola letra, va a llevar a que esa célula que estaba dividiéndose de manera normal comience a dividirse de una manera incontrolada, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué RAS, ese oncogen, es tan importante? Ayer
miré el censo de oncogenes que se han descubierto. El primero, RAS, se descubrió en los años 80, al principio de los años 80. Ahora mismo hay 738 oncogenes descubiertos. Entonces, en 738, pues uno de ellos, RAS, ¿por qué va a ser importante? Pues si lo vamos a sufrir, es de los peores que podemos sufrir. ¿Por qué? Porque que se mute RAS lleva a que casi 1 de cada 3 tumores, en cualquier tipo de tumor, en pacientes, está ocasionado por mutaciones en RAS. Si llevábamos a cada tipo de tumor, casi el 100% de los tumores de páncreas están originados por una mutación en RAS. En general, en KRAS. Cáncer colorectal, casi la mitad. Cáncer de pulmón, un porcentaje muy importante. Así que, si tenemos una mutación en un oncogen RAS, es de las peores mutaciones que podemos tener porque seguramente vaya a llevar al desarrollo de un tumor. Están totalmente caracterizadas en KRAS, NRAS, HRAS, en esas posiciones, queda G12, G13 o Q61, qué tipo de cambio de letra hay en cada una de ellas. Y es lo que quiere decir estos colores. Lo tenemos perfectamente caracterizado. Entonces, si lo tenemos tan bien caracterizado, ¿cómo es posible que no lo podamos tratar? Lo que podríamos pensar, bueno, pues diseña una droga, diseña un fármaco que ataque a esa mutación. Pero RAS, a diferencia de otros oncogenes, tiene una peculiaridad. RAS es muy pequeño. RAS es una proteína muy pequeña y cuesta mucho meterle mano. Y el ejemplo es muy fácil. Imaginad una torre que queremos asaltar de un castillo que solo hay una puerta. Solo tendríamos ese sitio para atacar porque es una zona muy pequeña. Imaginad una ciudad amurallada, muy grande, con muchas torres, con muchas puertas de entrada. Con las proteínas ocurre lo mismo. Cuanto más grande, más sencillo en principio es atacarlas. Pero para RAS no es así. Por ejemplo, con otros genes como HER2 de cáncer de mama, BCR-ABL que produce un tipo de leucemia, EGFR también involucrado en cáncer de pulmón, entre otros, ha sido posible entrar y hacerlas, que podamos atacarlas, hacerlas un término que se utiliza que es drogable. Podemos desarrollar drogas que ataquen a esa proteína. Pues con RAS no es el caso. Con RAS no era drogable esa proteína, era muy pequeña. Era una proteína tan pequeña que no había manera, como digo, de meterle mano. ¿Cómo podíamos actuar ante esto? Cuando íbamos a los congresos, a los que investigamos en RAS, veíamos ya en los títulos que era indrogable. O sea, estamos investigando en RAS, pero tenemos que descubrir otras opciones terapéuticas para poder intentar tratar esos tumores originados por RAS. No podemos hacerlo. Y era siempre como pegarse contra una pared. Intentabas hacer distintas aproximaciones experimentales, pero no llegábamos a una solución o a cómo poder tratar RAS. ¿Eso quiere decir que se dejó de investigar en RAS? Todo lo contrario. Desde el descubrimiento de RAS, durante 30 años se ha conocido todo lo posible sobre RAS. Su biología, a nivel molecular, a nivel celular, se generaron modelos animales que podías quitar un RAS pero no el otro, sobreexpresar un RAS y no otro. Es decir, conocíamos perfectamente las funciones de RAS, qué ocurría si lo eliminábamos, si lo sobreexpresábamos, si generaba una toxicidad al eliminarlo en un animal o no, pero no teníamos la capacidad de poder atacar o de desarrollar un fármaco contra RAS. Y este trabajo, todo este trabajo, que es lo que hablamos de la investigación básica, la investigación que se hace en la pollata, en el laboratorio, en el día a día, sin utilizar a pacientes, es aprender sobre esa biología, es lo que nos ha llevado el tener ese conocimiento a poder desarrollar en muy poco tiempo
algo que os voy a contar a continuación. El hecho de no tener RAS no quiere decir que no pudiéramos tratar a esos tumores. De hecho, todo el mundo conoce el concepto de la quimioterapia. Se trataban con quimioterapia, pero la quimioterapia es como soltar una bomba nuclear. Vas a matar a la célula tumoral, pero vas a tener mucha toxicidad asociada. Vas a destruir a células que en principio están sanas. Por supuesto, está la opción de la cirugía, está la opción de la radioterapia, pero no estabas tratando específicamente a la célula tumoral, sino que estabas cortando por lo sano. Estabas eliminando todo, con la citotoxicidad y la toxicidad asociada y los efectos secundarios que llevan consigo el tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia. Y en 2013 cambia todo. En 2013 aparece este investigador, Kevin Shokhat, y publica un artículo en el que dice que cuando RAS muta, entreabre un poco la puerta. Deja una zona que va a ser un poco más vulnerable. Encuentra un sitio que en principio, según él, era opción de que fuera drogable. ¿Vale? Yo no sé si habéis visto la película del Señor de los Anillos, las distintas partes. En la segunda parte está la batalla del Abismo de Helm. El Abismo de Helm es infranqueable. Nadie puede entrar ahí. No puedes atacar, porque es una fortaleza muy bien diseñada y no se puede atacar. Pero hay uno de los actores, ¿vale? Que es uno de los malos, si ya habéis visto la película ya sabéis quién es, que habla de un punto que hace vulnerable a toda esa fortaleza. Si atacas en ese punto, puedes destruir la fortaleza. Algo así es lo que describió Kevin Shokhat. Y de hecho, cuando atacas ese punto vulnerable, destruyes de forma completa esta fortaleza. Pues ahora teníamos esa posibilidad de ya atacar a RAS. Y además de manera muy importante, solo cuando ha mutado. Cuando RAS está normal, no tenemos esa puerta abierta. De hecho, si tratamos contra esa zona, ahora sí vamos a destruir a RAS y al RAS mutante, no al RAS que está sano. Lo cual llevaría, en principio, teóricamente, a que no tendríamos efectos secundarios grandes. ¿Vale? Esa era la teoría. Vamos a ver si eso es verdad o no. Aprovechando esto, y los americanos son muy listos, y enseguida cuando ven algo tiran a por ello, 2013, justo en el año que Kevin describió este sitio, en el laboratorio Frederick, en Estados Unidos, se constituye la iniciativa RAS. Es decir, vamos a poner en contacto a compañías biotecnológicas, a compañías farmacéuticas, a laboratorios que pertenecen al sistema de salud de Estados Unidos, e incluso a laboratorios que están fuera de este sistema de salud. Quieren poner a todos en conjunto para poder desarrollar un arma que ataque a ese RAS oncogénico. Aparece, por ejemplo, una asociación de pacientes muy fuerte en aporte económico, KRAS Kickers, Pateemos a KRAS, y en España algo que hay que valorar mucho y muy bien es el trabajo que hace la Asociación Española contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer ha creado un programa muy bien financiado que se denomina Stop RAS Cancers. Como he dicho anteriormente al comienzo de la charla, Eugenio Santos y Mariano Barbacid, expertos en el campo de RAS, volvieron a España y volvieron ya hace muchos años. ¿Qué ha permitido eso? Crear un nicho. Han ido formando a investigadores, entre los cuales yo me puedo incluir, que trabajan en RAS. Aunque somos potencia mundial en el estudio de RAS, no tenemos nada que envidiar a los americanos. De hecho, hace poco en Salamanca organizamos un congreso solo sobre RAS, que vinieron todos los americanos y estábamos todos los españoles que estudiábamos en eso. Y los avances que se mostraron son alucinantes. ¿Vale? Y pues la Asociación Española contra el Cáncer ha
financiado con más de 2 millones de euros este programa, y el nodo, al igual que sería el Frederick en Estados Unidos, es el centro de investigación del cáncer, y lo que ha generado ese nodo es poner en contacto muchos hospitales, a los clínicos, con los investigadores básicos, con investigadores translacionales, que ha llevado a hacer un trabajo muy similar al que hace la iniciativa RAS. Y yo soy un pequeño apéndice, muy pequeño todavía, ¿vale? Pero que también estamos trabajando en investigación en RAS, en un tipo de tumor pediátrico, el neuroblastoma, y también esperamos poder aportar pues nuestro granito de arena a ese estudio de los oncogenes RAS. Y ahora ya la historia cambia cuando vas a los congresos. Ahora RAS ya no es undruggable. Ahora ya RAS sí que lo podremos drogar. Todo ha cambiado. Es muy similar en lo que nos encontramos ahora con esos años 80, esos comienzos de los años 80, cuando fue un bullicio en cuanto al estudio de RAS. Pues seguro, cuando hablo con Eugenio, él lo que me comenta es que estamos viendo algo muy similar a lo que se vio en ese momento. Es un renacer en el estudio de RAS. Y nace el concepto de terapia dirigida. Ya hemos desarrollado 2 medicamentos, 2 drogas, que específicamente van a atacar a tumores que llevan esta mutación o a tumores que llevan esta mutación. Y nace el concepto ya de terapia dirigida. Dirigimos nuestro tratamiento específicamente al tipo de mutación que tenemos. No tiene nada que ver con la quimioterapia. Tú soltabas la quimioterapia y se cargue lo que se cargue. Aquí no. Aquí dirigimos nuestro estudio, dirigimos el fármaco a justo esa mutación. ¿Cómo sabemos la mutación? El proyecto Genoma Humano necesitó de mucho dinero y mucho tiempo. Ahora todo eso ha cambiado. Ahora somos capaces de secuenciar una muestra de un tumor de un paciente muy rápido y a un coste relativamente bajo. Es decir, podemos saber específicamente qué mutación padece ese paciente en ese tipo de tumor. Se utiliza en humanos, fijaros, tenemos una opción de tratar el cáncer. Imaginad el dinero. Vamos a pensar solo en lo económico. Todo esto son moléculas desarrolladas, cada una de ellas, por una farmacéutica distinta, que ya se encuentran en fase 1 o en fase 2 del desarrollo. Esto es un ejemplo para una de las mutaciones que os he hablado, pero ocurre lo mismo para otro tipo de mutaciones. De hecho, ya 2 de ellas se encuentran en fase 3 y están aprobadas por la Agencia del Medicamento Americana y por la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, ya están disponibles para el tratamiento en humanos. Primero, de momento, para un tipo de cáncer de pulmón. Pero lo que se está haciendo ahora es analizar o estudiar si esto vale para otros tipos de tumores, ¿vale? Y la pregunta es, vale, sí, tenemos eso en fase 3, muy bien, muy aprobado, muy bien diseñado, pero ¿y esto funciona? Fijaros, os muestro, esto sería un pulmón, ¿vale?, de un paciente, y esto, otro pulmón, y lo blanco es el tumor en ese pulmón. Y esto es lo mismo, el mismo paciente, pero a un distinto nivel. Vemos aquí esa masa tumoral. Comienza el tratamiento con esa droga que os he dicho. Fijaros, este tumor, cómo se reduce. Y aquí, cómo ha reducido bastante ese tumor en comparación con lo que veíamos aquí. Sigue el tratamiento y literalmente el tumor desaparece. Este paciente ha quedado limpio del tumor, de un tumor que ocupaba casi todo su pulmón. Es decir, el medicamento funciona y no llevaba toxicidad asociada. Os decía al principio, una de cal y una de arena. Esto parece muy bonito, no siempre todo es tan bonito. Aparece el temido problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Que ante un determinado fármaco nuestro cuerpo se habitúe a ello. Y esta célula tumoral la hemos tratado y adquiere otras mutaciones, normalmente también relacionadas con esa ruta de señalización de RAS, que le permite volver a crecer. Veis aquí el ejemplo, tenemos la masa tumoral aquí o aquí, después del tratamiento han desaparecido y tras un tiempo vuelve a aparecer este tumor.
No me malinterpretéis. Es genial que haya desaparecido. Hemos incrementado la supervivencia de esa persona. Pero, lamentablemente, este problema de resistencia puede aparecer, es un poco lotería, puede aparecer al año, puede aparecer a los 6 meses, puede aparecer a los 5 años. Es decir, es variable. Pero, normalmente, puede aparecer esa resistencia. Y aquí, y me encantó cuando yo leí este artículo, ¿os acordáis al principio de la charla cuando os he dicho, lo que se considera es cuando hay una mutación, este RAS está ya siempre activo y da igual lo que hagan estas proteínas activadoras o estas proteínas inhibidoras? Pues hubo un investigador predoctoral, en su laboratorio, en su pollata, en un artículo, una revista, tanto que se nos llena la boca con si publicamos en Nature, en Science, en Cell, una revista buena, pero no es en las que sales en la televisión cuando publicas este tipo de artículos. Pues este investigador, John, dijo, bueno, es que yo lo que veo, yo lo que encuentro en mis experimentos es que esto ocurre más rápido. Cuando muta RAS, lo que ocurre es que todo esto está yendo más rápido. No quiere decir que este siempre esté activo, solo que el ciclo de inactivación y activación es más rápido. Es decir, es como que estamos cerrando esa compuerta, pero de una manera mucho más rápida de lo normal. Y ahí cambia el paradigma. Ya cambia completamente la manera de abordar el estudio y el diseño de nuevos fármacos para el tratamiento de este tipo de tumores. ¿Por qué? Si yo sé que dedicado a abrir esa compuerta la está abriendo, lo único que lo más rápido de lo normal, ahora yo puedo tratar también y hacer drogables las proteínas que funcionan aquí. No dejemos que abra esa compuerta y veamos si eso va a tener un efecto o no. Las farmacéuticas lo vieron enseguida. Ahora John trabaja en una farmacéutica. Vieron enseguida que eso tenía una posibilidad monetaria muy alta. Y de hecho, ahora el dibujo ha cambiado completamente. Ahora tenemos... ¡Ay! No va. No. Muy bien, pues decíamos que este investigador nos había abierto la puerta con su trabajo a que podíamos diseñar muchos más fármacos de los que inicialmente podíamos imaginar. Y actualmente, y en este último mes han aparecido otros 3 nuevos, disponemos muchos inhibidores, tanto aguas arriba de RAS como aguas abajo de RAS. Ahora podemos cerrar esas compuertas a muchos niveles. Podemos atacar a RAS directamente con esos inhibidores que os he dicho, pero teníamos ese problema de la resistencia. ¿Podríamos utilizar alguno de estos inhibidores aguas arriba o aguas abajo de RAS para poder compensar de alguna manera o que desapareciera ese mecanismo de resistencia? Pues ese concepto se conoce como terapia combinada. Ahora lo que podemos hacer es utilizar un inhibidor de RAS y un inhibidor a otra altura de esa ruta de RAS. ¿Por qué ha salido esto tan rápido y por qué hemos podido hacerlo, se ha podido desarrollar todo esto de una manera tan eficiente en tan pocos años? Acordaros que esa puerta se dejó entreabierta en 2013 y que el trabajo de John apareció en 2015. Es decir, en muy pocos años se ha obtenido todo esto. La respuesta está en esos años que habíamos considerado que no se hacía nada, pero el que trabajo de investigación básica, esos 30 años de investigación básica, habían llevado a que conociéramos perfectamente la biología de RAS. Gracias a conocerla perfectamente, todo esto se ha desarrollado mucho más rápido de lo normal. Entonces la terapia combinada hace que yo coja un inhibidor, por ejemplo de aquí, lo combine con un inhibidor, por ejemplo de aquí, y veamos si eso mejora o no la progresión del tumor. Yo ahora mismo no lo puedo compartir, pero en este momento estamos trabajando en colaboración con una farmacéutica donde hemos visto que si tratamos con un único inhibidor para un tipo de cáncer de pulmón o con otro inhibidor, el tumor se reduce. Pero es alucinante cómo funciona si utilizas los dos a la vez. Prácticamente desaparece el tumor. Es, por lo tanto, esta terapia combinada una opción
para poder revertir esa resistencia asociada. ¿Y qué ocurre? Que tenemos tantos inhibidores a distintas vías que podemos hacer las combinaciones en principio que queramos. Y es en lo que estamos ahora. Para el cáncer de páncreas con esta mutación, ¿cuál es la combinación que mejor viene? Y se comienza a probar, y en eso estamos ahora, realizando todo ese tipo de combinaciones para distintos tipos de tumores y ver cuál es el que mejor funciona. Pero aquí aparece otro nuevo concepto. Imaginad, esperemos que no, que yo tengo un cáncer de pulmón, mutación KRAS G12C, y combinamos con dos fármacos. Pero es que otra persona con una mutación cáncer de pulmón KRAS G12C no está padeciendo la misma enfermedad que yo. Cada persona, una enfermedad. Son distintas, aunque las definamos como iguales, son enfermedades distintas. Y aparece el concepto de terapia personalizada. Igual para mí, el mejor tratamiento es utilizar este inhibidor y este de aquí. Pero igual para Francisco, que está aquí, que esperemos que tampoco sufra ese tipo de tumor, si tiene la misma mutación, igual es mejor utilizar este inhibidor de aquí y este de aquí. Y ese es el concepto de terapia personalizada. Eso está muy lejos en el futuro, aparece como muy lejano. Fijaros en este congreso. Septiembre de este año, desarrollo de drogas para atacar RAS, y ya aparece el concepto de medicina personalizada. Es decir, ya se está haciendo. Como digo, gracias a todo ese trabajo que se hizo durante 30 años que parecía que no servía para nada, que solo aportaba conocimiento, pero cuando preguntaba a la gente, ¿y eso para qué sirve? ¿Me va a curar? Ahora es el que está dando esos resultados. Gracias a toda esa investigación básica que se hizo durante 30 años, nos permite ahora que esto vaya rapidísimo. ¿Vale? Que ya estamos hablando de medicina personalizada y ya se está haciendo en fase 1 ensayos de personas con la misma mutación. A una la vamos a hacer este tratamiento y a otra la vamos a hacer este tratamiento. Y vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Es decir, no nos encontramos viendo la punta del iceberg. Ahora, cuando estamos hablando de los tumores RAS, estamos ya viendo por debajo qué es lo que está ocurriendo. Tenemos muchísima información, tenemos muchas armas para las que atacar a estos tumores RAS y esperemos que en un futuro podamos, y en un futuro no muy lejano, no voy a decir acabar con los tumores RAS. Si la célula ha mutado, no vas a acabar con esa célula tumoral, pero podemos convertir al cáncer en una enfermedad crónica, una enfermedad a la que sobrevivamos con un altísimo porcentaje. Así que acordaros de cuando os decía cal y arena, pues seamos optimistas porque yo creo que al menos en tumores RAS sí podremos sobrevivir con un altísimo porcentaje. Es decir, en los años 80 comenzó esta carrera, estuvimos 30 años que parecía que estábamos vagando por el desierto, pero que si no llega a ser por esos 30 años de conocimiento y de recopilar información, toda la información disponible sobre RAS, parecía que no servía para nada, y no voy a decir que hayamos llegado a la meta, pero sí estamos muy cerca de llegar a la meta. Así que, como digo, seamos optimistas, pensemos que los tumores, al menos originados por los oncogenes RAS, tienen mucha posibilidad de que sean tratados. Y esto no es algo en un futuro muy lejano, sino que en 10 años podemos estar ya en vías de haber cronificado este tipo de tumores. Así que nada, espero que os haya gustado. Para mí ha sido un placer dar esta charla y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntar. Muchas gracias. Hola, Fernando. Qué charla más bonita.
quería preguntarte sobre la terapia esta combinada, porque tú estabas hablando de que había resistencia cuando la primera droga que se diseñó para RAS. Y entonces ahora cuando utilizas una terapia combinada con otra cosa, ¿quieres decir que ya no que ya no hay esa resistencia y el tumor no va a volver? ¿O que sí, o que tienes más puntos para el ataque cuando vuelve para que la célula no se acostumbre, como has dicho? Sobre todo es eso. Tenemos el hecho de poder secuenciar hace que, y eso ya se ha hecho y por eso se prueba la terapia combinada, aparece la resistencia, vuelven a coger una biopsia de ese tumor y lo vuelven a secuenciar. Y catalogan dónde ha ocurrido esa nueva mutación o hay un término que utilizamos que seguro que conoces que es ganancia de función. Genes que no mutan pero que funcionan más de lo normal. Entonces, casi todos están involucrados con esa ruta de RAS. Y como conocemos perfectamente esa biología y se han desarrollado esos fármacos, lo tratamos. Extendemos esa resistencia, imagínate, otros 5 años. Si vuelve a aparecer una resistencia, crucemos los dedos que siga estando en esa ruta de RAS, tenemos otro fármaco para poder tratar. Por lo tanto, aunque sigan apareciendo esos mecanismos de resistencia, potencialmente tenemos todo ese arsenal que es muy grande y como digo, si es que en este mes han aparecido 3 inhibidores distintos, ¿vale? Entonces van a seguir saliendo y más refinados. O sea, no lo he comentado en la charla, pero hay unos inhibidores que atacan cuando RAS está en principio, aunque esté mutado, inactivo, acuérdate que está ciclando más rápido, pues una droga cuando el RAS está inactivo, que se llama el inhibidor RAS-OFF, pero han desarrollado unos cuando RAS está en estado activo, RAS-ON. Y esos parece ser que son incluso mejores que los RAS-OFF. Es decir, acabamos de empezar, pero ya se está refinando todo mucho más. Los inhibidores de monoterapia serán mejores y las combinaciones serán mejores. Entonces lo que estás retrasando es la aparición de esa resistencia. Vale, no lo curas del todo, no, pero siempre tienes como algún arma para enfrentarlo. Esa mutación... Entonces pues como que vivirías crónicamente con ese cáncer, pero te permitiría en el caso... Estaría reducido o desaparecido. La célula tumoral seguirá portando la mutación. Es muy raro. En principio ahora, aunque hay ideas para acabar con esa célula tumoral, todavía no han sido aplicadas o no han sido llevadas a la clínica. Pero bueno, si está mutada, pero tú tienes un fármaco que tratas esa mutación, en principio vas a hacerla crónica. Y una de las cosas que ocurre con el cáncer es que sobre todo es un problema de vejez, es una enfermedad, aunque todos conocemos que cada vez aparecen más cánceres en personas más jóvenes, pero suele ser un problema asociado a la vejez. Extendemos la vida media de la gente, la esperanza de vida, y cada vez aparecen más cánceres. En una persona de, digamos, 60 años, 70 años, si tú cronificas durante 20 o 30 años un cáncer, es darle la vida. ¿Vale? Gracias. Bueno, no, mi pregunta era si ya entiendo que la respuesta podría dar motivo casi de otra charla, pero lo siento, pero soy matemático y entonces cuadriculado, por lo tanto. Cuando hablas de terapia personalizada, si estamos hablando del mismo gen, de la misma mutación, de los mismos factores, ¿cuáles son los factores que diferencian a una persona de otra o que permiten diferenciar a una persona de otra para decidir que tengo que aplicar una terapia u otra? El factor es que en esa primera respuesta, esa primera terapia que nos han dado a Francisco y a mí, mi célula, por lo que sea, ha generado una mutación en un sitio, pero en él, por ser distintos, por ser personas distintas, la terapia la ha llevado a que su mutación sea en otro sitio distinto. El hecho de poder coger ese cachito de tumor y poder secuenciarlo rápidamente nos va a llevar, cuando tengas el informe, no es que este ha adquirido esta mutación aquí, la segunda mutación la ha adquirido aquí, pues a este le vamos a dar esto y a este le vamos a dar esto. Y hemos partido de la misma mutación que nos ha originado el mismo cáncer. Pero la respuesta a las terapias iniciales son distintas en él que en mí. Y eso lleva a esa terapia personalizada.
¿Me escucháis? Sí. Yo te quería preguntar, porque la medicina personalizada todavía no está en uso, ¿no? Eso sí, estamos todavía en investigación, ensayos clínicos, me imagino. Es decir, que ahora mismo todavía recurrimos a quimioterapia y radioterapia en la mayoría de los casos. ¿Se sigue investigando para avanzar, ya que lo estamos usando, la quimioterapia y la radioterapia, para que sea un poquito más limitante o al centro de... y no dañar tanto, ¿no? Ya que no nos queda otra que toxicidad. Son herramientas y van mejorando, igual que van mejorando los inhibidores, van mejorando esas herramientas y siempre buscando que cada vez sean menos tóxicas. Pero es que estamos hablando de que estos inhibidores que ya están, ya se pueden recetar en Europa. Uno de ellos, para un tipo de cáncer de pulmón, es que va contra la célula, solo contra la célula que tiene la mutación. Entonces, cruzamos los dedos, ojalá desaparezca la quimioterapia en un momento dado. Es una herramienta, no quiero demonizar la quimioterapia. Exactamente, el objetivo es que cada vez tiremos menos de la quimioterapia, porque ya partimos de una persona que tiene esa debilidad por padecer el cáncer, la vamos a hacer más débil por aplicar esa quimioterapia. Yo os puedo decir, no puedo dar el nombre por conflicto de intereses de la farmacéutica, pero el fármaco que yo estoy ensayando tiene 0 toxicidad en ratones, ¿eh? Estamos trabajando en ratones, pero esperábamos, cuando quitábamos ese gen de otra manera genética, o eliminábamos el gen, el ratón moría. ¿De qué me sirve que el tumor se reduzca si yo mato al ratón? Y con este fármaco el tumor desaparece y el ratón está sin ningún efecto tóxico. Entonces, a lo que de todas las que os he mostrado, llegarán pocas a fases más avanzadas, pero es que no hacen más que salir y salir y salir. Estadísticamente, seguro que tú lo controlas eso mucho mejor que yo, por narices tienen que llegar más cuantas más lleguen a esa fase 1 y a esa fase 2. Así que a lo que buscamos es eliminar esa toxicidad y para ciertos tipos de tumores eliminar esa quimioterapia. Fernando, una curiosidad, porque claro, tú has comentado ese trabajo de ese investigador joven, ¿no? que ha provocado ese cambio de paradigma. Y ese John Hunter, el cazador. John. Claro, y me sorprende, tú has hablado muy bien, muy bonito, esos 30 años, 40 años caminando en el desierto, donde se han hecho muchos estudios. Sin embargo, algo tan básico como estudiar la bioquímica de la proteína y ver que había un cambio en el ciclo, que además ocurre en otras proteínas pequeñas ya, o sea, que no es que sea desconocido. Y en esos 30 años, ¿cómo no se ha mirado eso que era algo tan básico? Porque cuando estudias esto, y tú lo sabes muy bien, tú miras la proteína inicial, si está más activa, miras aguas abajo, si la que se suponía que estar activa está activa. Y siempre estaba más activa cuando había la mutación. Entonces llegaban, pues entonces es que siempre la proteína mutada debe estar activa siempre. Si yo cuando miro a la que activa está siempre activada, valga la redundancia, va a ser que la proteína mutada está todo el rato activa y no ciclando entre activo e inactivo. Los experimentos de este artículo son preciosos y sencillos. Alguien se paró a pensar que quizá lo que había sido considerado un dogma, DNA, RNA, proteína, y eso fue un dogma en su día, pues quizá en este caso no era un dogma. Y efectivamente, y seguro que no está en una revista mejor, porque gente que había proclamado ese dogma no se creía ese cambio de paradigma. Estoy convencido de ello. Fernando, una pregunta. Cuando tú estás trabajando en ratones y le provocas un tumor para ensayar tu droga, todo es muy limpio y todo es muy, pues tienes ese tumor, sabes cuándo ha empezado, sabes cuándo tratarlo. Y claro, y después, lo digo porque eso de la medicina personalizada, muchas veces cuando nos han detectado un tumor nos dice, oye, pues este tumor está en grado 4 y además tienes metástasis por muchos sitios y ha generado muchos otros diferentes tipos de tumores. A lo mejor no sirve de nada esa medicina personalizada ahí porque tienes tantas otras cosas. Lo digo porque algunas veces lo de demonizar la quimioterapia, que mucha gente le tiene mucho miedo, intentan
no darse quimioterapia porque se cree que la quimioterapia le va a matar, pero en algunos casos es que lo único que puedes hacer es lanzar una bomba atómica. Totalmente de acuerdo. Ya si la palabra cáncer da miedo, la palabra metástasis da pavor. O sea, pero estos fármacos que os he mostrado han cogido a pacientes que no ha funcionado otra cosa. Han cogido a los que peor estaba y les han eliminado el tumor por completo. Es cierto que la metástasis, aunque RAS puede participar, ya esas células que han podido metastatizar han adquirido otras capacidades que ya no van vía RAS. Entonces es cierto que no serían tratables en un principio con esos fármacos. Ahora está ocurriendo con la metástasis lo que ocurrió durante esos 30 años. Se está adquiriendo muchísimo conocimiento. A nivel molecular se está teniendo muy claro qué capacidades adquiere esa célula para que, si estaba en el pulmón, se suelte de ese pulmón y sea capaz, por ejemplo, de llegar al cerebro. Se está conociendo mucho esa parte molecular y estoy convencido que, ojalá esperemos que no haya que esperar muchos años más, pero estoy convencido de que en algún momento también se podrá tratar la metástasis. Y tenemos un compañero de viaje que, bien usado, nos puede ayudar mucho, que es la inteligencia artificial. En el desarrollo de los fármacos se ha enseñado a la inteligencia artificial: esta es la puerta que deja entreabierta la mutación. Búscame sitios parecidos a esto en otros oncogenes. Y no hacen más que aparecer sitios y a partir de ahí la farmacéutica, que es la que tiene la potencia, comienza a desarrollar fármacos. Y una cosa que antes no ocurría era que el fármaco, ellos lo patentaban, se lo quedaban y lo utilizaban como ellos quisieran. Ahora, ¿qué ocurre? Digámoslo así, y yo estoy encantado de que lo hagan así, subcontratan. Tú, mira, yo quiero trabajar, te doy esta droga, este fármaco. Tú trabajas en cáncer de pulmón con esta mutación. Toma la droga, toma dinero e investiga sobre eso. Tú, que trabajas en cáncer de colon, ¿quieres esta droga y quieres dinero para estudiar? Te doy. ¿Y qué está ocurriendo? Que todos los grupos a nivel internacional trabajando en distintos tipos de tumores están teniendo acceso a esa droga para ensayar con ella. Y eso también es un cambio en la metodología que hace que avance todo mucho más rápido de lo normal. Y espero que con la metástasis pues ocurra lo mismo. Muchas gracias.